Ahora sí, arrancamos con las crónicas de la Federation. ¿Cómo le va Enrique Gariglio? ¿Qué tal, Pablo Galeano? Muy bien, ¿Bien? gracias, sí, muy bien. Me Buenas alegro tardes mucho. a todos. Al final de las crónicas voy a ir por mi celular donde tengo anotado un par de nombres de personas que han escuchado la crónica de la Federation y han hecho algunos comentarios, ¿no? Qué Bueno. lástima que no traje el audio pero Son elogiosos porque si no, no... son largos. Bueno. Son largos. Y entonces en esa longitud Sí. usted puede encontrar distintos segmentos y yo lo que te recomiendo es que vayas, después te digo, en minuto tal a minuto Bien. tal, elogio, minuto tal, Sí. crítica, y vos escuchás según estado de ánimo el que quieras. Elogio para nosotros, crítica para la Federation. Por supuesto, claro, porque esto es un intercambio, no sé cómo definirlo, qué tipo de intercambio, porque tampoco es que hablamos, ¿no? Nos llega esa información. Claro. A cada uno le lleva de forma distinta, pero la cuestión es que tenemos esa capacidad o esa suerte de interactuar con la gente de la Federation que ni siquiera sé si denominar a la gente, siempre entro en ese dilema. Sí, son gente. La única realidad, que es la verdad, que es que nos traen mucha información Sí. de la buena, o por lo menos nos tiran temas que son interesantes de conversar. Con ellos los discutimos, no siempre llegamos a un acuerdo, Claro. a un entendimiento. No asentimos así al 100% en algunos casos. Reconocemos nuestra inferioridad siempre, por las Claro, dudas, ¿no? sí, Desde sí. la humildad a veces también damos pelea y batalla dialéctica, ¿no? Sí. Pero la cuestión es que esta vez tuvimos no diría un enfrentamiento, pero sí Un ida y vuelta. cruce, claro, Claro. bastante acalorado, cuando desde la Federation nos planteaban que no odiábamos suficiente a los economistas, Y ahí ya no nos gustó mucho porque esta idea de fomentar el odio o de usar el odio como una herramienta de discusión para tratar temas más importantes no nos pareció lo más adecuado, ¿no? Claro, como movilizador de debates, ¿no? Pero bueno, justamente el tema, el contrapunto que hace la Federation, justamente la idea es usarlo como un ejemplo para contrastarlo con otras reivindicaciones de odio sectoriales, odio a los periodistas. No, y nos explicaba aparte y ponía el ejemplo, ¿no? Si el presidente de la nación de ustedes, nos decían, hace ese llamamiento, esa llamada de atención, decir, no estamos odiando suficientemente a los periodistas en este caso, porque desde un lugar con mucha más argumentación, eso después fue el paso siguiente, no podemos decir no odiamos suficiente a los economistas. Entonces, ante ese reclamo nos llamó la atención y Claro. le preguntamos, bueno, ¿por qué no odiamos suficientemente a los economistas? ¿O por qué deberíamos odiarlos? Cosa Claro. que no suscribimos. No, para nada. Para nada. Pero después bueno. de la charla empezamos Claro. a aflojar también en nuestras convicciones, Sí, ¿no? sí, Somos sí. gente de convicciones un poco así, maleables. Lábiles. Perdón por hacer el plural por ahí. No. Pero sí, te sí, empiezo a conocer. Convicciones así, endebles, no. No, para nada. Vos sabés que, si te parece, arranco yo para Sí, comentar sí, cómo fue por la favor. charla, ¿no? Sí, La charla sí. empezó en una dimensión más así filosófica, de ciencia política, y derivó en casos muy interesantes que tenía que ver con ponerle nombre y apellido a los economistas que, según ellos, no odiamos lo suficiente, ¿no? Y entonces empezó con un planteo, insisto, más desde la filosofía política y desde la historia de la política también, ¿no? Y lo que nos decía la Federation, con algún sentido, es que con la aparición del neoconservadurismo habían aparecido los tecnócratas, ¿no? Entonces le preguntamos, bueno, ¿y a qué se refiere con el tema tecnócratas? Y nos explicaba algo que sabemos todos, que son los técnicos que llegan a la dimensión de la política o de la organización de la cosa pública y de alguna manera organizan o tienden lo que sería toda una serie de argumentos para que desde la racionalidad y desde lo organizacional se maneje desde la economía o con términos economicistas, ¿no? Explicar todo para traducirlo desde lo económico, ¿no? Explicarlo y también sustentarlo filosóficamente, ¿no? Y ahí hacía una especie de vuelta al pasado y decía que en las sociedades más antiguas la base que justificaba todo estaba en los mitos, en la religión, ¿no? Que justificaba, entre otras cosas,
por qué había división de clases, por qué tenía que haber ricos y pobres, porque unos tenían que laburar y otros disfrutar de los frutos, en fin, todo lo explicaba eso, ¿no? Bueno, Sí. por la condición mítica o la cosa religiosa. Cuando la técnica avanza sobre eso, echa por tierra, porque ilumina de alguna manera las sociedades y dice, no, bueno, esto es un mito, esto es verso, lo de Dios, y no estamos condenados a lo que diga Dios, Claro. pero había que mantener esa división del trabajo, mantener esa... Ese aprovecharse status de los quo en términos racionales, en términos, digamos. claro. Y Salir de lo místico, de lo esotérico y Exacto. ponerlo en términos racionales. Bueno, vos tenés que hacer esto, vos aquello. ¿Y cómo justificar? Porque a nadie le gusta que disfruten Claro. de los frutos del trabajo. Y bueno, y ahí tomaron estos tecnócratas la bandera que en otro momento estaba en manos de Dios o de los mitos, la tomaron ellos y con argumentos científicos, técnicos, explicaban el porqué de esto, ¿no? Por qué algunos tienen que ser ricos, en definitiva, y otros tienen que ser pobres, porque algunos la pasan bien, porque esa injusta distribución, Sí. ¿no? Entonces, bueno, lo que pasó es que aparecieron estos tecnócratas con lenguajes para nada despojados de tecnicismos, muy complejos. Entonces, que impedían esto, que impedían el debate, porque si yo no entiendo de economía, ¿cómo me voy a poner a hablar de economía? Bueno, en Que definitiva... estás desautorizado per se. Vos no sabes lo que es la flotabilidad, el estrés del sistema cambiario, qué sé yo, los déficits ciclos. gemelos, claro, lo contracíclico. Claro, sí, Entonces ya sos un ignorante, no estás autorizado para opinar. Claro, y eso atentaba también contra la posibilidad de llegar a consensos, ¿no? Porque al no poder opinar, yo que te voy a tratar de convencer con qué argumentos. Y eso, bueno, se concentró mucho y por supuesto tuvo en los economistas los mayores exponentes. Y Sí. cuando esos economistas pasan de ser de asesores o auxiliares de la política para ser los que manejan la política, bueno, ahí se va todo el demonio, ¿no? Sí, porque también venía a cuento todo esto, porque llamativamente, cuando más jerarquía o presencia en los medios tienen los economistas, paradójicamente es cuando peor le va al país, en este caso Argentina, ¿no? Porque ahora cuando más o menos las cosas están resueltas, la economía marcha, tiran piedras desde la vereda de enfrente. No, porque esto no es así, pero las cuentas para el cotidiano de la mayoría de la gente están más o menos resueltas. Ahora, como en esta situación, el presidente que es economista, hay una crisis de consumo, de ingresos, de empleo, no, bueno, salen todos a opinar que la macro está resuelta, hay que esperar 30 años para hacer Irlanda, como dijo en algún momento. Y esto no es nuevo, o sea, hay como una dinámica, una reiterancia, ¿no? En lo que significa el protagonismo de los economistas en la vida y en la realidad política argentina, política y económica y social. Y entonces nos remontábamos más atrás a ver cuál era este planteo al que se nos quería llevar, que repetimos, no es nuestra idea fomentar el odio ni nada por el estilo, sino simplemente establecer un juego de palabras, una analogía con lo que dijo el presidente de odiar Sí. a los periodistas. Le mandamos un saludo a Facu Rodríguez, que es amigo y es... Bueno, pero hay casos que hay buenos hay que economistas. salvar, sí, Claro. Los economistas que son buenas personas, sí. Exacto. Aparte. Y en la Argentina, en la realidad, en la política argentina, hubo grandes nombres de la economía, ¿no? Por ejemplo, bueno, Álvaro Alzogaray, programas atrás lo nombrábamos acá en la crónica de la Federation, el que fue ministro de Economía de Frondizi, un gobierno que llega después del golpe, del bombardeo del 1955 a Plaza de Mayo, del derrocamiento del segundo gobierno de Perón. Bueno, Krieger Bacena, Alemán, Martínez de Hoz. Y la mayoría de las recetas de estos economistas siempre fue lo mismo, no, hay que achicar el gasto, hay que reducir salarios. Sí, es un calco. Mira, yo estaba mirando revistas Humor del año 1980, 81, ¿no? Dictadura militar, ya previo a Malvinas, pero ya con bastante crisis económica. Y bueno, en las tapas, te digo, estaban, sí, en algunos casos
capos de las tres juntas, que eran las que manejaban el gobierno, principalmente Videla, que era el ejército, pero vos sabés la cantidad de etapas dedicadas a Hueve, a a Martínez de Oz, a distintos ministros de Economía que fueron, Sigot, distintos ministros de Economía que fueron pasando en una revista que era semanal. Bueno, y justamente ya que nos paramos ahí en la dictadura del 76, ¿no? Justamente en ese periodo, Martínez de Oz, el ministro de Economía, al que promovió una destrucción de la industria nacional, de las economías regionales, un endeudamiento monstruoso. O sea, el gobierno de Isabel Perón, cuando la derrocan, tenía 8.000 millones de dólares de deuda. Se va a la dictadura en el 83 dejando 42.000 millones, o sea que la multiplicó por 5. Hablábamos de Krieger Bacena, que después del derrocamiento de Perón en el 55 es el que suscribe al país al Fondo Monetario Internacional. La Argentina en ese momento no estaba endeudada, todo en pos del orden económico, de las cuentas públicas, de terminar con el déficit. Lo mismo que ahora. Sí. Claro, exactamente, lo mismo que ahora. Y Martínez de Oz, que fue el ícono de la gestión económica de la dictadura, cerró ramales ferroviarios, pueblos que quedaron aislados, favoreció la apertura importadora, hasta aquella famosa propaganda de la silla, ¿no? Que la silla china era buena y bueno, no China en esa época, sino la europea era buena. Sí. Y las sillas argentinas eran una porquería, uno se sentaba y se caía. Bueno, Martínez de Oz fue de la escuela de Chicago, los Chicago Boys, sí, que fueron una tristemente célebre escuela de economistas, claro, sí, una escuela económica. Sí. Y su principal referente fue Milton Friedman. Milton Friedman, economista estadounidense, nacido en 1912, falleció en 2006, que es el ídolo de Milei. Naomi Klein describe muy bien cómo es esta dinámica, el establecimiento de estas ideas de libre mercado, ¿no? Que reivindicó y llevó adelante Friedman y que hoy defiende el presidente de la nación, Milei. Y bueno, hablaba justamente de la doctrina del shock, es decir, que son ideas tan horribles, tan nefastas para la población, para la mayoría de la población de cualquier país o sociedad donde se apliquen, que solamente se pueden imponer con conmoción muy grave interior en el país, un golpe militar o una hiperinflación. Entonces el golpe militar se aseguraba, ¿no?, desde la usina del imperio, digamos, Estados Unidos, sí, porque fue el ejecutor del Plan Cóndor, hablábamos de Kissinger en algún momento. Entonces era la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas era la escuela militar de Estados Unidos, que estaba en Panamá primero, después se mudó a Estados Unidos, que es la que formó a todos los dictadores que gobernaron después en los 70 a Sudamérica, al Cono Sur, Centroamérica. Entonces funcionaban en tándem, ¿no? En la Escuela de las Américas se formaba a los que iban a aplicar el garrote en términos concretos. Sí. Y en la otra, los técnicos en economía, la de Chicago, que hacían esto, ¿no? Lo que decíamos al principio, esta batalla de racionalizar todos estos temas y de justificar todo esto que se terminaba haciendo. Claro. Por un lado se contenía por la fuerza, y por el otro lado se explicaba racionalmente desde estos economistas que también odiamos tanto, dice la gente de la Federation, como a los que aplicaban la mano dura, ¿no? Sí, esto es una digresión que hacemos, que justamente el presidente habló en una entrevista por estos días, que la idea es llegar a octubre a las elecciones con la calle controlada por la ministra Patricia Bullrich y las cuentas organizadas por Luis Caputo. Bueno, Luis Caputo merecería un programa aparte, ¿no? Como estos economistas del mal, que el propio presidente decía que había sido alguien nefasto porque como presidente del Banco Central y como durante el gobierno de Mauricio Macri, como ministro de Economía también del gobierno de Mauricio Macri, favoreció el endeudamiento en 50.000 millones de dólares. O sea, Duhovne, otro ministro de Economía de Mauricio Macri, había dicho que el país estaba escasamente endeudado, entonces por ese motivo se favoreció el endeudamiento. ¿El endeudamiento dónde está? Nunca se investigó porque el gobierno de Alberto Fernández jamás cuestionó, ¿no? Esa deuda tomada durante el gobierno de Mauricio Macri. Todo en el Congreso se votó
y bueno, salió adelante. Un economista con mucho por cuestionar. Domingo Cavallo, el ícono, el mayor exponente, el cenit de los economistas argentinos. Busquen en su currículum un trabajo en el sector privado que haya tenido Domingo Felipe Cavallo desde que inició su carrera hasta que se retiró. Ahí sí después se iba a dar charla de cómo destruyó la economía de un país, la convertibilidad, etcétera, etcétera, es asesor de empresas, etcétera. Pero si encuentran un trabajo en el sector privado de Domingo Cavallo, hay sponsor para ofrecer un premio. Bueno, la realidad es que fue interesante la charla en función de esto, ¿no? De esta situación que hace que los economistas terminen siendo los que manejan los destinos, también se explica un poco a la hora de poner en la balanza la política y la economía, ¿no? ¿Dónde está el poder real? Uno le pregunta a la balanza, a ver para qué lado inclina, y bueno, y claramente está en el sector económico, y entonces el por qué el poder debe estar ahí, por qué hacer las cosas que se hacen para que se conserve ese status quo que Henry decía al principio, está en poder de los economistas o de los políticos que saben más de economía y les preocupa más que cierre un Excel quizás que buscar las razones por las cuales está cerrando, que muchas veces son más perjudiciales que otra cosa. Bueno, se nos fue el tiempo, Henry, pero sí, yo no quiero dejar de mencionar dos cositas. Primero, mandarle un saludo a Jorge Regue. Jorge Regue es un oyente de este programa. Ah, bien. A veces por convicción y otras porque se lo imponemos, nosotros mandándole el archivo del video y poniéndole aquí, espero tu comentario. Bueno, y dejo unos comentarios extensísimos, con muchos elogios o muchos aportes, así que en algún momento voy a hacer una selección y lo voy a pasar al aire, aunque no tengo su permiso, pues realmente valen la pena y habla muy bien de vos, aparte. ¿En serio? No, mentira, pero igual te quería hacer feliz. Bueno, y después también... Lo lograste. Le voy a mandar a Mónica Campos un saludo, que es, así se llama, la madre de un amigo, Leito, que también tiene siempre muchos elogios, y dice Leito que Mónica nos escucha y se pone muy contenta, y no sé si comparte o se ríe de nosotros o comparte lo que decimos, pero la cuestión es que la hacemos feliz. Bien, por bien, alguna bueno, está bien. Así que le mandamos un fuerte abrazo. Sí. Y bueno, hay un montón de gente más que ahora ni me acuerdo, pero que también ha visto las crónicas de la Federation y se pone muy feliz y nos pregunta por qué lo de la... Analía, usted que mencionaba a Analía. Sí, Annalise Vick. Annalise, ahí está. Annalise Vick, sí. Bueno, también nos preguntaba por qué lo de la por qué lo de la Federation, ¿qué era la Federation? A ella a ella se lo conté. Pero está bien. Pacto de caballeros con la Federation, dijimos que íbamos a contarlo. A mantener el secreto. O ir develándolo, pero así, mano a mano, sí, en lo personal. Así que cualquier duda que tengan... Quería hablar, perdón, Pablo, pero no quiero dejar de mencionar a Bernardo Grinspoon. Bernardo Grinspoon, primer ministro de Economía de la democracia, que justamente recibe un país con 42.000 millones de dólares de deuda y 100 millones de dólares de la dictadura y 100 millones de dólares. Fue a decirle al Fondo Monetario, nosotros no le podemos pagar, ustedes le prestaron a la dictadura. Entonces, como se rebeló, terminó saliendo del gobierno, asume su rule. El gobierno, la gestión económica de Alfonsín termina en calamidad, en desastre, y la crisis de deuda que se genera en ese momento explota de la Rúa 15 años después. Sí. Pero bueno, cosas de los economistas. Sí, ahí habría sido, bueno, muchos recriminan eso, ¿no? Alfonsín no haberle dado el apoyo suficiente a Bernardo Grinspoon, que en ese momento sí se plantó duro, por lo menos así lo cuenta la historia. Bueno, señor, le agradezco. Por favor, un placer. Bueno, nosotros nos reencontramos en la próxima crónica de la Federation y por supuesto en el próximo programa de Tendencias. Gracias a José Venturini, a Javier Martínez, a todo el equipo de Comedios, a Manuel Marbazo y compañía.